Hola, buenos días. Soy Guillermo Renancio, director de IoT del Departamento de Internet de las Cosas de Grupo Integra, de EFOR. Me acompaña también Gabriel García, que es consultor de IoT. Hoy os vamos a dar una pequeña charla sobre cómo estamos enfocando nosotros los proyectos orientados a lo que es todo el control de activos que podemos encontrar dentro de una empresa, con independencia de la tipología de empresa y, lógicamente, cómo enfocamos ese control de activos orientado al consumo energético, a la eficiencia energética y, por ende, pues a facilitar y entender el mantenimiento de todos estos activos, ¿de acuerdo? El objetivo que tenemos durante la sesión de hoy es volver a entrar un poco en lo que es un proyecto de IoT, como nosotros desde EFOR planteamos estos proyectos. Nuestra estrategia es el end-to-end, es decir, es hacer el proyecto entero, ser el interlocutor único dentro de la empresa, desde la integración del sensor hasta la explotación de los datos a nivel inteligente, pasando lógicamente por numerosas fases. El segundo punto lo que haremos será contaros nuestra experiencia a nivel de eficiencia energética, todos los proyectos que se están realizando, que se busca por parte de los clientes, normativas, tendencias que estamos encontrando, asimismo igual con el tema de control de activos. Y por último, antes de finalizar, pues os enseñaremos dos, tres herramientas que son las que utilizamos para lo que es pues, la representación de datos, toda la parte de control de activos, la generación de datos para el análisis de los mismos a nivel inteligente. Simplemente comentaros que también en el último momento os enseñaremos un vídeo que presentamos ayer de un proyecto de eficiencia energética en el Congreso Mundial de IoT que se está celebrando en estos momentos en Barcelona. Un caso de éxito, además, en este caso, y si tenemos tiempo, pues también cerraremos con algunas preguntas que tengáis en ese sentido. Doy paso a mi compañero Gabriel García para que os vaya comentando un poquito por encima esta presentación. Esperemos que sea de vuestro agrado y cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario que tengáis, por favor, pues hacérnoslo llegar. Hola, buenos días. Gracias, Guillermo. Vamos a empezar con la presentación. Yo soy consultor IoT en Integra EFOR y empezamos. Bueno, nos marcamos dentro del área de Internet de las Cosas, ¿vale? El objetivo en lo que se basa esta tecnología es en conectar todos los elementos, todos los objetos, todas las cosas de las que se habla en Internet de las Cosas para conseguir centralizar toda la información y todos los datos para poder tomar decisiones en base a la información que nos proporcionan esas cosas u objetos. Para conseguir esto, nos basamos, por supuesto, en la sensorización de todas las variables físicas que se puedan conseguir. Aquí vemos, por ejemplo, un hogar, ¿no? Todas las posibilidades que tiene a nivel de sensórica un hogar, desde detectar apertura de puertas, ventanas, condiciones ambientales, humo, alarmas. ¿Cuál es el objetivo de sensorizar y de obtener todos estos datos? Pues un poco es el conseguir conectar todos los distintos elementos que componen un sistema de grado mayor, pues en este caso conectar todos los elementos de una casa, por ejemplo, para poder tomar decisiones en base a cómo se está comportando toda la casa. A día de hoy el Internet de las Cosas es una tecnología en auge, es una tecnología que está un poco buscando su lugar, ¿vale? Y se habla de que el incremento que va a haber en cuanto a número de elementos, número de cosas conectadas en el mundo de Internet de las Cosas se va a multiplicar exponencialmente. Además, pues bueno, un poco a modo de información, se prevé que para el 2020 vamos a aumentar, ¿no? hasta los números que vemos en la pantalla, números gigantescos en cuanto a cosas conectadas. Desde EFOR, nuestro objetivo, nuestras áreas en las que estamos trabajando principalmente es en cuanto a industria, transporte, tema buildings, tema edificación y con retail. Vamos a hablar pues un poquito de cómo está la normativa de eficiencia energética a día de hoy. Hay una normativa europea, la famosa 20-20-20, que dice que para el año 2020 vamos a reducir las emisiones de CO2 y a aumentar la producción y reducir el gasto energético en un 20%, ¿no? Una de las medidas que se está utilizando para conseguir esto es el crear un modelo que es el Nearly Zero Energy Building, que es edificios de bajo consumo energético, ¿no? Entonces, a nivel legal, cada país, a través de esta directiva europea, cada país tiene que definir
cuáles son las características de su edificio de consumo energético casi nulo, ¿no? En España aún no está definido, pero bueno, llegará el momento que eso llegará. No se sabe si se va a favorecer el balance pasivo de energía o un balance activo basado en la generación y en las energías renovables. Vamos a ver también un poquito cómo podemos aplicar este tema de eficiencia energética un poco a casas locales y oficinas, ¿no? Un poco al sector más pequeño. Nuestra visión de los edificios de bajo consumo energético es que hay que conseguir un poco la pasividad en cuanto a eficiencia, ¿no? Lo que se pretende es hacer que los edificios tengan poco consumo porque tengan técnicas como superaislamiento o ventilación selectiva, que lo que hagan es que la pérdida de energía, la pérdida de calor o de frío, según el caso, sea mínima. Para conseguir esto, por supuesto, hace falta establecer unas medidas de construcción, unos aislamientos y unos parámetros, pero todo nosotros apostamos por conectar absolutamente todos estos parámetros para poder hacer una evaluación y un seguimiento de estos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología a conseguir estos edificios de consumo casi nulo, ¿no? Pues a través del Internet de las Cosas podemos controlar todos los activos, hacer un enfoque hacia Smart Home, medir todo el consumo remoto que hay. Con el Big Data podemos reconstruir parámetros de uso de los usuarios, costumbres. Y bueno, en esta dirección ahora mismo hay varios modelos de eficiencia energética y de confort, ¿no? Se escucha hablar mucho Passive House o Energy Pit, que son certificaciones que certifican que los edificios tienen una pasividad constructiva que hace que el gasto energético sea mínimo. Y bueno, luego también vemos que están apareciendo distintos modelos en los que se puede calcular, incluso de una forma matemática, cuál es el nivel de confort que tenemos en una sala o en un edificio, ¿no? Entonces, bueno, el Passive House en concreto, ¿no? El origen del estándar es un estándar alemán que habla de construir, de edificar la casa con una arquitectura bioclimática que lo que permite es aprovechar al máximo la luz solar, tanto en épocas de invierno para maximizar el calor que entra en el hogar, como en épocas de verano para reducirla, ¿no? Entonces, ¿qué busca, ¿no? La filosofía Passive House? Pues busca conseguir una eficiencia energética altísima, consiguiendo reducciones de consumo de hasta el 90%. Busca también un confort interior, donde las personas no tengan frío cerca de las ventanas, puedan sentirse igual de a gusto en todos los lugares del hogar y que las edificaciones sigan siendo asequibles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también un poco cómo se puede aplicar la eficiencia energética a nivel industrial, ¿vale? A nivel industrial podemos ver que el gasto energético en la industria es el más alto que se puede encontrar en cuanto a sectores. Y se habla mucho de que implementar unas correctas políticas de control energético pueden suponer un ahorro energético pues de entre el 10 y el 35%, ¿no? Para conseguir mejorar esta eficiencia energética en España, se ha creado un Fondo Nacional de Eficiencia Energética y se dictaminó el Real Decreto en el que se transpone la directiva de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide este decreto? Pues las auditorías energéticas son absolutamente obligatorias, hay que acreditar los proveedores de servicios. Digamos que hay un control bastante estricto en cuanto a consumo energético, ¿vale? Bueno, ¿qué se puede hacer respecto a esto, no? Una opción es tener controlado a través de Internet de las Cosas todos los consumos energéticos para poder, aparte de establecer políticas de control, pues favorecer que estas auditorías y estos controles no tengan absolutamente ninguna repercusión, ¿no? Además, también se puede optar por implantar sistemas de gestión energética, como la ISO 50001, que lo que permiten es evitar tener que estar preocupándose por el consumo energético. Vamos a hablar un poquito de control de activos. El objetivo de hablar de control de activos es que, claro, para poder conocer los consumos energéticos de una empresa o de una industria, de un local, de un hogar, lo primero que hay que hacer es controlar todos los activos que se tienen para poder luego establecer una serie de parámetros de consumo, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante clasificar
cuál es la importancia de los activos que se tienen. Por ejemplo, existe una clasificación, seguro que la habéis oído, la clasificación ABC, que lo que permite es establecer un orden de prioridad en cuanto a los activos. Si hablamos de eficiencia energética, podríamos decir que un activo donde el consumo energético es crítico, ya sea por un alto consumo o por el efecto que tiene sobre el mantenimiento de la máquina, por ejemplo, pues se podría considerar un activo importante, un modelo personalizado donde el equipo es crítico. Y es muy importante establecer la prioridad de estos dispositivos, de estos activos, porque es muy difícil empezar un proyecto de IoT o lanzarse a buscar un control energético e intentar hacerlo todo de golpe, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo se estructura y se organiza un proyecto de IoT, pero es muy importante establecer unas fases y una organización a la hora de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podría modelar un proyecto de IoT, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en cuanto a empezar proyectos y lanzarlos? Lo primero y más importante es lo que hemos hablado, ¿no? Conocer los activos, conocer el entorno, conocer la empresa, conocer los clientes, conocer las condiciones ya sea de producción o de los servicios. Lo siguiente es interconectar, ¿no? Hablamos de sensores conectados con distintos protocolos de comunicación y lo que hay que hacer es juntar todos los datos que se obtienen, ya sea de una PLC, ya sea de un sensor externo que se coloca, para poder cotejar todos los datos entre sí. El tercer paso sería subirla a la nube, ¿no? Un análisis inteligente sobre el que luego se van a tomar decisiones estratégicas requiere de tener todo interconectado y todo centralizado para poder tomar una decisión donde todos los datos son cotejados. El siguiente paso es convertir esos datos de temperatura, esos datos de humedad, esos datos de kilovatios hora, convertirlos en indicadores, convertirlos en valor, convertirlos en costumbres, convertirlos en hábitos, ya sean buenos o malos. Una vez que todos esos indicadores están calculados y pensados, hay que tener una manera visual de poder tomar estas decisiones, ¿no? Hablamos de cuadros de mando y de business intelligence. Y con todas estas herramientas es como podremos transformar lo que es la experiencia del usuario, ¿no? En este caso, poniéndonos en el ejemplo industrial, pues podríamos transformar la experiencia del equipo de mantenimiento que podría llegar a tener todos los parámetros controlados en un mismo cuadro de mando, donde estos datos físicos se convierten en indicadores. Un poco los distintos triggers, ¿no? Los gatillos que hay para empezar a lanzar un proyecto de IoT son muchos y muy variados. Aquí vemos varios ejemplos. Se puede buscar, se habla mucho de cambiar los modelos de negocio a estilos de pago por uso. Se puede buscar también identificar nuevas oportunidades en cuanto a operaciones, en cuanto a calidad, seguridad, cómo se realizan los procesos. Se habla también de tecnología, simplemente conseguir que el equipo de mantenimiento pueda hacer un mantenimiento predictivo y proactivo sobre la maquinaria, sobre los activos. Se habla también de marketing, tener una experiencia de usuario innovadora y podríamos llegar a irnos hacia el sector humano, a PRLs, prevención. Bueno, ahí hay un montón de elementos que pueden hacernos querer lanzar un proyecto de IoT, ¿no? Aquí vemos un poquito cuáles son las distintas fases o los distintos elementos que componen un proyecto de IoT, ¿no? Como hemos hablado ya, una parte muy importante es identificar cuáles son los activos sobre los que se puede generar una mejora rentable y estable, ¿no? Hablamos siempre de que implementar un proyecto de IoT, por ejemplo, en cuanto a eficiencia energética, no me va a servir simplemente para tener unos bonitos cuadros de mando donde yo puedo ver cuáles han sido los consumos y desglosarlos, ¿no? A mí lo que me tiene que generar es una ventaja competitiva, me tiene que permitir tomar decisiones que de alguna forma mejoren un poquito las condiciones en las que se está trabajando, ¿vale? Una vez identificados esos activos, hay que colocar los sensores adecuados, con las comunicaciones adecuadas, con los criterios adecuados para que esos datos verdaderamente lleguen en el momento y la forma adecuados para poder tomar decisiones. Estos datos que los sensores generan hay que lanzarlos de alguna manera para poder ser analizados. Ya que hablamos de conectividad, ahora veremos un poquito los distintos sistemas de comunicación que existen ahora mismo en el universo IoT, ¿vale? Una vez que estos datos son lanzados a la nube, podemos aplicar procesos de análisis, podemos
estudiar esos datos para obtener información de valor. Una vez que hemos generado estos indicadores que nos permiten controlar esas variables que nos interesan a nosotros, no nos tiene por qué interesar la temperatura, pero sí que nos puede interesar mucho el confort de nuestros trabajadores, ¿no? Ahí hablamos de la diferencia entre dato e indicador. Pues hay que monitorizarlos, hay que tener una manera de que el usuario pueda visualizar y pueda conocer todos estos indicadores que no datos. Y luego más adelante ya hablamos de reporting cuando pues generamos informes semanales, mensuales, anuales, donde aparece una información que puede ser relevante para distintos grupos o entidades, para la dirección de la empresa, para calidad, o lo que sea. Y bueno, otro tema del que se habla mucho es que todas estas distintas fases están siempre supervisadas, por decirlo de alguna forma, por un ambiente en el que tiene que haber seguridad, ¿no? Muchas veces los datos son de valor importante, son críticos y es muy importante que cada una de estas fases, ¿no? Desde los activos hasta los informes, estén siempre supervisados bajo un paradigma de seguridad. Vamos a hablar un poquito ahora de la tecnología que podemos utilizar para aplicar proyectos de IoT en cuanto a eficiencia energética, ¿vale? Actualmente, desde EFOR estamos trabajando con distintos fabricantes. Hablamos de Nico Group, una compañía líder en cuanto a electrónica e IoT a nivel europeo. Muy estrechamente colaboramos también con Fifthplay. Hablamos también de medidores ABB para medir consumos, WebTech, sensórica inalámbrica, Honeywell. Un poco en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Vemos que el universo de las comunicaciones en cuanto a IoT se ha extendido un montón, cada vez aparecen nuevos sistemas, mejores, peores, aplicables en unos u otros casos, ¿no? Hablamos de que casi en la mayoría de las industrias, empresas, locales, tenemos una conexión Wi-Fi, aunque a veces es un poco arriesgado depender de la conexión Wi-Fi. Hablamos de otras conexiones inalámbricas como Z-Wave o Wireless M-Bus. Hablamos también de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, LoRa, Sigfox, ¿no? Es muy importante decidir y definir muy bien en cada caso cuál es el protocolo de comunicaciones que se va a utilizar, porque de ello va a depender muchos de los dispositivos que se utilicen y muchos de los resultados van a estar condicionados por las comunicaciones que se han utilizado, ¿vale? En cuanto a plataformas, vemos también que tenemos un montón, hay muchísimas plataformas de un montón de fabricantes. Hablamos de plataformas nube, hablamos de cuadros de mando, hablamos de plataformas en las que podemos almacenar los datos, en las que se pueden realizar directamente los análisis, ¿no? Nosotros, dada nuestra estrecha colaboración con Microsoft, utilizamos mucho Microsoft Azure, IBM, un poco tenemos ahí principalmente nuestros sistemas, ¿no? Luego, bueno, es importante que todas estas plataformas, ¿no? Generen lo que hablábamos antes, generen un valor, que los indicadores puedan tener un resultado rápido y visible a la hora de tomar decisiones. Y pues a nosotros, luego más adelante veremos algún ejemplo, utilizamos mucho la herramienta de Power Business Intelligence de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos? Oye, se escucha muchas veces, quiero lanzar un proyecto, ¿no? Quiero lanzar un proyecto de eficiencia energética, quiero lanzar un proyecto de industria 4.0, quiero lanzar un proyecto de IoT. Bueno, hay que tener muy claro que hay unos pasos a seguir que son muy importantes para poder decidir y poder hacer un proyecto que verdaderamente genere valor, ¿no? Como hemos hablado antes, lo primero es identificar un punto de mejora. Lo primero es encontrar el lugar donde una actuación va a generar valor en un futuro. No tiene por qué ser un valor monetario, puede ser un valor a nivel organizativo, un valor a nivel energético. La cosa es identificar el punto en el que tener una serie de indicadores generaría una mejora, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que lo que queremos es trabajar en cuanto a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Tenemos un ambiente, vamos a decir, peligroso y queremos controlar muy bien individualmente a cada trabajador, ¿vale? Ahí es donde tendríamos que conocer nuestro entorno.
Tendríamos que conocer qué tipo de conectividad disponemos. Disponemos de Wi-Fi, podemos tener a cada uno de nuestros operarios conectado vía 3G. ¿Cuáles son los elementos, cómo se conectan entre sí, ¿no? Y a qué están expuestos, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, una fundición en la que los trabajadores están sometidos a altas temperaturas, pues habría que utilizar los dispositivos que soportasen esas temperaturas, ¿vale? El siguiente paso, si lo que queremos es empezar un proyecto de IoT, es lanzar un proyecto piloto. Implementar de repente a 200 trabajadores unos sensores que les miden las constantes, que les miden temperaturas, acelerómetros, etcétera, puede hacérsenos grande. Podemos no estructurarlo bien, generar valor insuficiente, ¿no? Lo primero es lanzar un proyecto piloto donde se conozca la tecnología, donde se compruebe perfectamente que la conectividad y que los indicadores que se muestran verdaderamente generan un valor. Una vez que disponemos de estos indicadores, hay que crear una pequeña plataforma de gestión, ¿no? Una plataforma en la que los datos se puedan analizar y ver qué pequeñas decisiones se podrían tomar con una cantidad reducida de datos. Porque si de pocos datos no podemos sacar un indicador, es difícil que de muchos saquemos muchos indicadores con suficiente valor como para que merezca la pena lanzar un proyecto de IoT, ¿vale? Una vez que nos hemos dado cuenta de que tenemos ya bien organizado nuestra tecnología, tenemos bien organizada nuestra plataforma de gestión, sabemos cuáles son los objetivos, sabemos que lo que queremos es controlar a nuestros trabajadores, sabemos que lo podemos hacer mediante conectividad Z-Wave, sabemos que podemos sacar los indicadores adecuados, ¿vale? Una vez que de verdad hemos comprobado que podemos hacer todo eso, se trata de escalabilidad y de volumen, ¿no? Se trata de traspasar y ese pequeño proyecto piloto donde ya se han integrado todos los sistemas, donde ya se tiene una plataforma, se trata de multiplicarlo, ¿no? Es una tarea mucho más sencilla y una vez que todo a pequeño volumen está bien organizado, pues en un gran volumen se obtienen resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver ya unos ejemplos en los que vamos a poder comprobar la tecnología que se ha utilizado, las distintas plataformas de las que disponemos y podemos ver de una forma un poco más real cuáles son los resultados. Entonces, bueno, os doy paso ya a Guillermo Herrancio para que os cuente esta segunda parte. Hola, muy buenas. Digamos un poquito como resumen de lo que ha comentado Gabriel, vamos a analizar una pequeña par de soluciones tecnológicas que tenemos a día de hoy que estamos trabajando con los clientes para que podáis entender un poco qué es lo que buscamos principalmente en ambos niveles, ¿de acuerdo? Lo que sería la parte de generación de activos y identificación de todos estos activos para luego el día de mañana poder pues, plantearnos, por ejemplo, pues modelos, digamos, pues más adecuados para lo que es el mantenimiento de estos equipos, mantenimientos remotos, generación de informes en tiempo real que nos permite en un momento determinado adelantarnos a este tipo de situaciones y posteriormente, como es lógico, con el aprendizaje del uso de estas herramientas, ser capaces en un momento determinado de ya aplicar, pues bueno, estudios inteligentes vinculados con la explotación de estos datos más orientados a la parte del Big Data, ¿de acuerdo? Yo os quería comentar, digamos, dos plataformas que me parece que son las más interesantes, que de hoy son las que estamos utilizando para todo lo que es la parte industrial. Estamos trabajando mucho con Mimetic, que la verdad está teniendo una aceptación bastante grande en el nivel de mercado. Sí, es un ejemplo que ya os pusimos en un primer webinar que tuvimos. Nos permite esta herramienta, que aquí en estos momentos estáis viendo, por ejemplo, pues un pantallazo directo de lo que sería una máquina a la que nos estamos conectando, que en estos momentos se encuentra en Dubái. Esto realmente lo que a nosotros nos permite es poder conocer el estado en tiempo real de esta máquina, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo simplemente es la representación de una serie de variables a las cuales nos hemos accedido por un tipo de tecnología a esa máquina. En este caso es un generador de energía a través de gasóleo. Y lo que nosotros estamos aquí representando son los datos del último momento en que se conectaron. Aquí abajo nosotros tenemos todo lo que es la parte de representación de gráficas, pues para poder conocer cuando estuvo encendida, pues en los últimos días, pues bueno, los valores que en un momento determinado podemos necesitar, y a partir de aquí podemos generar, como es lógico ya, porque es un tema de customización del cliente, los informes, indicadores, alarmas, cualquier cosa que necesitéis. Esto es una representación gráfica muy sencilla y aquí lo que tenemos pues, lógicamente es la demo del cliente, ¿vale?
Nosotros ahora ya una vez cedemos los datos ya no trabajamos con ellos. Por lo tanto, estos son los datos hasta la última vez que tuvimos acceso a los mismos. Yo os recomendaría sobre todo el uso de Mimetic y de Nexiona, porque a día de hoy junto con ThingWorks pues son las dos plataformas más importantes que hay para todo lo que es el IoT. ¿Por qué? Pues porque han habilitado, digamos, un entorno, una suite que nos permite desarrollar todo tipo de aplicaciones para el cliente y en un momento determinado también podemos, lógicamente, customizarla desde un punto de vista, digamos, más estético, como por ejemplo puede pasar en este caso, ¿no? Aparte de ello, la gran ventaja que nos aporta Nexiona en este caso es la posibilidad de poder entender y poder conectarlos con las capas de conexiones que tienen, los protocolos de conexiones que tienen a todo tipo de máquinas desde un entorno industrial. Es decir, estamos hablando pues, a través del PLC o a través de las bases de datos de las escalas, ser capaces de extraer esa información. Nosotros como empresa end-to-end, yo creo que es lo que he comentado al principio, somos un interlocutor único dentro del cliente y lo que hacemos es todo el proyecto. Eso quiere decir que en un momento determinado nos tenemos que pegar, nos tenemos que pelear con el datasheet, el estudio técnico de la máquina de turno o el entorno al que queramos acceder, pues esa capa de integración la vamos a desarrollar nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, al final automatizamos las diferentes etapas de un proyecto de una manera mucho más sencilla para el control de activos, que por ejemplo puede ser pues algo también más simple, como pueden ser sensores, medidores, ¿de acuerdo? Si en un momento determinado os planteáis hacer un proyecto piloto dentro de lo que es el IoT, tenemos Mimetic Lite, que sería la versión, digamos, más simple, donde pues podemos analizar y podemos conectarnos de una manera muy sencilla a los sensores si los tenéis y si no los tenéis también los podemos poner, como ha comentado Gabriel, con los diferentes fabricantes a nivel europeo con los que trabajamos y a partir de ahí, lógicamente, pues podemos ir desarrollando ya, como podéis ver en la pantalla, pues diferentes mediciones, diferentes salidas de datos, ¿de acuerdo? Yo creo que desde mi punto de vista, a día de hoy, para todo lo que es la gestión y control de activos, Mimetic es la herramienta más potente aquí en el mercado y la podemos escalar, bueno, haber hecho algo raro, la podemos escalar para poder trabajar con ella en cualquier proyecto que nos podáis plantear, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, pues tenemos la parte también de dispositivos, las que nos podemos conectar. Bueno, debe ser, me imagino, más un problema de la conexión de red. Bueno, eso sería, digamos, un poquito las dos, la herramienta, digamos, para la parte de control de activos. En el caso de la parte de eficiencia energética, que también nos sirve de control de activos, como es lógico, nosotros a día de hoy somos, al igual que con Mimetic Nexiona, somos partners a nivel europeo para el desarrollo de estos proyectos con esta solución. A día de hoy somos nosotros los únicos partners que están trabajando con Fizplay. Fizplay es una empresa de eficiencia energética, de IoT, perteneciente al grupo Nico, que es de Bélgica. Son líderes a nivel europeo en todo lo que es la distribución y desarrollo de dispositivos electrónicos para el tema de consumo eléctrico a nivel industrial y a nivel de hogar, es decir, cubren todo el vertical. Y nosotros somos los únicos que a día de hoy pues, en España estamos trabajando con estos proyectos. Esta es la herramienta de software que estáis viendo aquí, que es la que nosotros gestionamos en tiempo real, pues todos los consumos, mediciones que producen tanto de los enchufes inteligentes hasta pues de controladores de tensión de alta tensión que podemos encontrarnos en una macroindustria, ¿de acuerdo? Es decir, el escalado que podemos tener de los controladores, de los medidores, es bastante grande. Tenemos cerca de 200 sensores que en un momento determinado pueden ser utilizados, aplicados en cualquier tipo de proyecto, ya no solamente en temas de consumo energético, sino consumo de agua, consumo de luz, controladores de humo, controladores de inundaciones, cualquier tipo de sensor que realmente se os ocurra lo tenemos integrado ya a través de un gateway que tiene 3 tipos de comunicaciones principalmente, con 3G, Wi-Fi y Sigfox, y a partir de ahí nosotros podemos lanzar esos datos a la nube y presentaros estos datos en este cuadro de mando, ¿de acuerdo? Entonces, Fizplay y Effort, la alianza que tienen aquí a nivel nacional, permite en un momento determinado pues, bueno, aportar esta solución que nos permite exportar todos estos datos, pues si luego los quisiéramos vincular a un Power BI o a algún otro generador de informes. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es una demo de una empresa constructora de unas oficinas que tienen, donde estamos haciendo pues una pequeña monitorización. Aquí podemos nosotros ver pues, las luces de la entrada, los consumos que han ido teniendo en vatios hora los últimos días a unas horas determinadas, ¿de acuerdo? Incluso tenemos la media. Tenemos aquí la parte de las oficinas de luz, lo mismo, podemos encontrar picos y podemos, lógicamente, desarrollar este modelo de una manera pues, bastante más desarrollada, ¿de acuerdo? Es decir, podemos encontrar proyecciones a nivel semanal, a nivel mensual y podemos ir mezclando esa información. Sensores de temperatura exterior, lo mismo. En este caso, a la entrada de la tienda se puso un sensor de temperatura exterior y aquí podemos ver de una manera bastante sencilla
en la medición de la temperatura al día de hoy, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite, como es lógico, generar todo tipo de informes, generar estudios que en un momento determinado nos pueden permitir, aquí como podemos ver también, ya que pasó, tenemos aquí el medidor, por ejemplo, del consumo de energía de los equipos industriales de aire acondicionado, algo que es súper demandado porque tenemos implementado como un segundo nivel en este caso el funcionamiento de las diferentes fabricantes de aires acondicionados que nos permiten conocer el consumo que tienen y en base a otras variables que leemos podemos hacer mantenimientos predictivos sobre los diferentes sistemas de aire acondicionado. Por ejemplo, en temas de industria pues es algo más que requerido cada día por las empresas, ¿no? Como ejemplo. Dentro de la aplicación tenemos la posibilidad de programar encendidos y apagados de las luces, simulacros, podemos plantear pues bueno, que en un momento determinado las luces, por ejemplo, o las máquinas incluso de nuestros sistemas se apaguen o se encienden en un momento determinado, ya que la comunicación que establecemos con todos nuestros sensores es de predicción, ¿de acuerdo? En los casos de que sean sensores no de medición, pero sí de alarma, como por ejemplo pues, pueden ser los de inundaciones, los de humo, los de concentrador de aire y tal, con esos no actuamos porque, lógico, no tienen impacto sobre ningún tipo de máquina, ningún tipo de activo, no simplemente mandan información. Incluso pues por aquí podemos agregar nuevas tarifas y poder pensar que pues, bueno, el consumo energético que podemos tener en una oficina, en un local o en una industria, en una nave determinada o de una máquina, como un compresor de aire, un motor, una embotelladora, nos puede permitir generar, por ejemplo, lo estamos viviendo, modelos de pago por uso cuando se alquilan este tipo de sistemas cuando empresas industriales que venden su modelo fuera, ¿de acuerdo? Por nuestra parte, poco más que contar. Lógicamente, ya sabéis perfectamente que Ford plantea los proyectos desde un punto de vista, digamos, de end-to-end, es decir, planteamos toda la solución desde la parte de lo que es la sensórica hasta lo que es la parte de explotación de datos y luego toda la generación de los productos, ¿vale? Que en un momento determinado pues cualquier departamento pueda necesitar productos de información que necesiten consumir en su día a día, dentro de sus procesos de negocio. Y a partir de aquí, como es lógico, pues abrimos, digamos, un poquito el debate, pues si tienes alguna pregunta para poder entender y poder preguntar pues, sobre lo que os hemos planteado y, digamos, algunos modelos que ya os hemos enseñado con nombre y apellidos pues dentro de lo que son nuestros productos, ¿de acuerdo? No os hemos contado de que todos estos ejemplos que os estamos poniendo están marcados dentro de productos específicos, servicios específicos, ya con una marca, con un brand de Ford e Integra, pero bueno, realmente las soluciones ya están estandarizadas, lógicamente la integración es mucho más sencilla que hace unos años y esto nos permite plantear los proyectos no tanto como si fuera un proyecto a medida, sino más como un servicio que se da al cliente, ¿de acuerdo? Lógicamente contiene partes de hardware si son necesarias, pero realmente estamos hablando ya de un servicio que se le da al cliente. Por mi parte, agradeceros que nos hayáis escuchado y ahora pues, bueno, totalmente abierto a que nos podáis lanzar alguna pregunta. No veo que tampoco tengamos preguntas. Entiendo que os habrá quedado claro lo que os he presentado. Tanto Gabriel, también su parte digamos, de negocio y de los proyectos que estamos realizando a diario en diferentes empresas en materia de control de activos y eficiencia energética. Aquí simplemente como resumen, salvo que os habrá alguna pregunta más. Nada, simplemente trasladaros que nuestra visión en este caso es que primero, antes de tomar decisiones en una empresa de cómo mantener una máquina o si cambiarla o no cambiarla, o cambiar las luminarias por LEDs o tomar una serie de medidas, lo importante lo primero es el telecontrol. Cada vez las empresas están más auditadas con determinadas ISOs para poder garantizar que se están cumpliendo las normativas actuales. El tema de eficiencia energética, la ISO que hemos estado comentando antes también va a ser requerida a nivel de confort. Por lo tanto, bueno, creemos que tenemos o que con lo que es la industria o que son las soluciones tecnológicas han avanzado muy rápido y podemos dar respuesta pues, a numerosas necesidades, ¿no? en cuanto a lo que es materia de control de activos, y consumo, monitorización de estos activos y lógicamente aplicar medidas de eficiencia energética o de mantenimientos predictivos o
lo que a día de hoy cada vez más nos demandáis desde las empresas. Por mi parte, nada, agradeceros vuestra presencia. Sabéis que dentro de unos días os mandaremos el vídeo con la presentación, con todo lo que es el speech. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros directamente a través de nuestro equipo de marketing o con Gabriel y conmigo a través de nuestros emails. Y nada, con muchísimas ganas de escucharos, de volver a veros en el próximo webinar, a todos los que habéis participado. Y nada, hasta la próxima por mi parte y por parte de Gabriel.